Muy buenas noches. Segundo programa de lo que fue el paso del turismo pista por el Parque de la Velocidad, por la ciudad de San Jorge. Hoy vamos a disfrutar todo lo que dejó la clase 2 del turismo pista, la categoría show, la categoría espectáculo de la República Argentina. Como nos decía la gente del Club San Jorge, es la primera vez en tantos años del Parque de la Velocidad que en los boxes hay más de 150 automóviles de competición. Nosotros hoy le presentamos la clase 2 del turismo pista. Las imágenes, como siempre, gentileza de la CTC Media TV, a la manera de sinfonía con el pista y el auspicio de las siguientes empresas. Y de esta forma se daba inicio a la cuarta fecha del calendario 2026 del Turismo Pista, primera serie de la clase 2 del Turismo Pista, cuando picaba en punta Agus Martin, quien había hecho la pole. Le cuento, 45 pilotos fueron los integrantes de la clase 2 del Turismo Pista. La pole para quien viene comandando la serie, Agus Martin, 1:36.66, pero hubo 27 pilotos en lo que es un segundo en la clasificación de las clase 2 del turismo pista. Eso es automovilismo, eso es el turismo pista. Por algo, la multitud que nos acompaña cada fin de semana en los autódromos que visita el turismo pista para ver el show del automovilismo argentino, sobrepasos y lo que es las grandes finales con la bandera cuadro Juan María Traverso llegando 3 o 4 autos a la par. Se le complicaba un poquito a Agus Martin y Luca Yerovi, el hombre del sur del país, quería llevarse la primera serie, uno de los más experimentados pilotos que tiene la clase 2 del turismo pista. Cuando vemos también en la imagen el dron de Flavio Medusa, cuando Jonas Maurelli sufría un trompo y quedaba retrasado. También Matías Clapier se iba a ver involucrado en algunos toquecitos. Ahí lo vemos a la máquina número 74. Que tenía de Daglio, que tenía un toquecito. Ahí lo vemos con Matías Clapier, el del norte del país, que estas últimas dos fechas han sido para el olvido, para el hombre del Robledo competición. Y vemos cómo se van superando cuando Daglio se comenzaba a quedar y recibía la cuadriculada Juan María Traverso, que lo declaraba ganador de la primera serie, a Luca Yerovi, segundo lugar para Fabián Mainero, tercero el del sur del país, también para Lucas Garro. La más linda, la cuadriculada Juan María Traverso, caía rendida sobre la máquina de Luquita Yerovi. Ahí lo vemos, máquina número 104. Sabía que contaba con un auto, por ahí tuve un poco enredadito para clasificar, pero estábamos firmes. Y bueno, nada, la verdad que una serie donde tuve que mover los brazos. No tenía ningún contrincante fácil adelante, no dos que manejan mucho, así que nada, traté de que cometieran un error, tratar de pasarlo y a la bandera cuadro primero. Al rojo y se inicia la segunda serie de la clase 2 del turismo pista en el Parque de la Velocidad, y como ustedes lo están viendo a la izquierda, una multitud nos acompañó este fin de semana para ver a la categoría récord, a la categoría espectáculo de la República Argentina. El agradecimiento también a la CTC Media TV y las felicitaciones por el Martín Fierro al equipo deportivo. Entraba un poquito pasadito a la máquina número 29 de Santana y ahí vemos cómo se van formando el resto de los pilotos. Se le cruza la máquina al de la capital del cemento. Estamos hablando de Gabriel Melián. Ahí está nuevamente la reiteración. Se cruzaba Gabriel Melián. Por suerte podía seguir, aunque perdía varias posiciones. Y ahí lo vemos a Raspanti, lo vemos a Gajate y también al campeón de la categoría, el hombre de las Peñas, que tiene un rocecito con Raspanti. Y lamentablemente el campeón iba a tener que ingresar a boxes porque en ese roce se iba a romper una de las cubiertas delanteras. Ahí vemos otro de los pilotos que visita la Tierra Arada y ahí lo vemos. Rueda delantera izquierda para el campeón, para el hombre de las Peñas, para... Estamos hablando de Herrera. Cuando Isola también nos desconcentramos un poquito porque veíamos cómo saltaba. Por suerte no se volcaba el auto del Robledo competición. Sí iba a quedar fuera de la serie. Isola, que no iba a formar parte de la gran final. Y ahí lo vemos, máquina 14 de Mainero, otro de los que iba a tener una muy buena serie. Ahí lo vemos, máquina 66 también. Y un poquito más atrás lo veíamos a Mainero. Ahí vemos uno de los autos muy bien presentado, auto 0 kilómetros para Lautaro Sánchez,
y la máquina número 20 Gonzalo Alcaine. Y caía la cuadriculada Juan María Traverso, que lo declaraba ganador Alejo Cravero. Segundo lugar para Fabián Mainero. Tercero para el de Ushuaia, para Lucas Garro, el hombre del Atlas Competición. Ahí caía rendida sobre la máquina número 107 la cuadriculada. Y Alejo Cravero de esta forma charlaba con Sinfonía con el Pista. Sí, súper contento. Contamos con un gran auto, así que agradecerle a todo el equipo, a todo el Juárez Competición. Una serie excelente, por ahí un poco de incertidumbre a la hora de largar. El motor estaba sucio, no se limpiaba. Una vez que pasamos la primera curva, se limpió y nada, de ahí en más tirando todas las vueltas para hacerla rápida. Salió una linda serie, así que súper contento. Trataba de hacer una diferencia rápida, por más que nada por la succión, sabía que le generaba una chance de al final de la recta. Lo pudimos hacer rápido y bueno, de ahí en más tirando toda la vuelta y aguantar esa diferencia. A la tercera serie, que iba a tener noticias una vez caída la cuadriculada Juan María Traverso, quien picaba en punta, iba a dominar la serie, era el hombre de Olavarría. Estamos hablando de Valentino Spinella. Ahí comanda las acciones, segundo Bobone, tercero Matías Cantarini, cuarto el de Peguajó, máximo Evan Weiss. También lo vemos a Río, lo vemos a Dino Di Palma y lo vemos al de Parrilla Sargento, la mejor parrilla del país. Estamos hablando del cordobés Carlitos Bula. Ahí lo veíamos, la máquina número 12 de Francisco Calo, retornando a la categoría ahora con el equipo de Across Competición. Y ahí lo veíamos, como le decía, a Ríos, al piloto influencer Dino Di Palma y un poquito más atrás el de Parrilla Argentus, Carlitos Bula. También en esta serie iba a estar debutando con la máquina número 114 Nicolás Pontoni. Felicitaciones a él y a todo el equipo por la presentación de este auto. Ahí vemos desde el dron de Puma, también desde el dron de Fly Medusa, como los pilotos de la clase 2 del turismo pista van pugnando centímetro a centímetro para tratar de ganar posiciones para la gran final. Y ahí lo vemos nuevamente desde el dron. Ahí lo vemos a Bobone, lo vemos a Cantarini y el resto de los pilotos. Ahí viene la máquina número 114 del debutante Nicolás Pontoni, superando a otra de las máquinas de la clase 2 del turismo pista y la multitud que nos acompañó el fin de semana. Y de esta forma, cuando hacía un trompo el hombre de la Pampa, Rodrigo Winchi lograba reacomodarse y ahí lo tenemos. Un leve toquecito que le iba a valer un recargo de posiciones a Matías Cantarini Bobone por el pasto, pero iba a ser el gran ganador de la tercera y última serie. Ahí tenemos nuevamente la reiteración. En pista ganaba Valentino Spinella, pero era recargado, excluido de la serie por un problema en la caja. Cantarini llegaba segundo, pero era recargado con una posición. Y la serie finalmente la ganaba Agustín Bobone, segundo lugar para Cantarini, tercero el de Peguajó, máximo Evan Weiss. Digamos un poquito quizá con una exclusión que terminó que ganemos nosotros la serie, pero bueno, veníamos con buen ritmo todo el fin de, por suerte. Como decís vos, hacía rato que veníamos trabajando, teníamos algunas carreras un poco mejor, otras la verdad que veníamos con resultados bastante negativos, así que nada, un lindo envión anímico el que tenemos hoy. 35 años de trayectoria en venta de autopiezas para automotor nacionales e importados. Thompson 440 y Viaites 1448.
Decime, ¿tenés el auto y el karting listo, pero te falta la indumentaria? Bienvenidos a AT Racing. Somos tu socio en la pista. Nuestra línea Black para un look sobrio, elegante y profesional, o sino también nuestros clásicos combinados. Calidad y diseño garantizado para todas las categorías del zonal. ¿Vas al cartódromo? Mirá esto. Nuestros buzos Mónaco son ideales para competir. Y también tenemos el Estrella, elegido por sus vibrantes colores y un calce prácticamente perfecto. Y para los mini campeones también tenemos nuestra línea de buzos infantiles. Tenemos el mejor asesoramiento y precio. Comunicate por WhatsApp o mira nuestra página web donde vas a poder ver nuestro catálogo completo. De esta forma, cuando la bandera verde le daba inicio a la vuelta previa a los 44 pilotos que formaban parte de la gran final del turismo pista, cuando el humo, ahí lo vemos a Robertino Sereno pasando por el humo, por el show que forma esta categoría. Ahí está, bandera verde, y se iniciaba la gran final de la clase 2 del turismo pista. 44 pilotos en la primera fila, Alejo Cravero con Luca Gerovi, segunda fila para Cantarini con el Agus Martin. Y ahí se iniciaba los 44 pilotos tratando de ubicarse en la mejor posición para llegar al final de esta fecha en la mejor posición y tratar de sumar puntos que a lo largo del campeonato van sumando y sirven para achicar el número en los laterales, en este caso de la clase 2 del turismo pista. Felicitaciones y gracias a la gente de la CTC Media TV, gracias por las imágenes y felicitaciones por el Martín Fierro a Mejor Programa Deportivo. También el agradecimiento a toda nuestra segunda gran familia, a todos los integrantes del turismo pista por las atenciones de cada fin de semana que compartimos ya hace 10 años con esta gran categoría. Y ahí lo vemos en primer lugar para Alejo Cravero, el hombre de Córdoba que se iba a llevar una gran final. Hasta el momento venía segundo Luca Gerovi, iba a comenzar a tener problemas cuando ya visitaban la parte de boxes tanto Facundo Ríos como ahí lo tenemos, máquina número 64, el de la capital de la amistad, que también representa Mar del Plata, Alejandro Marcilla. Y ahí vemos cómo va Lucho Bandor ganando algunas posiciones, el hombre de Dienma. También el agradecimiento a todos los pilotos y equipos, cómo nos atienden cada fin de semana. Y comenzaba a pasar auto a la máquina número 117. Había largado en la posición 11 el chaqueño Agustín Gajate. También otro que se venía como una tromba, y ahí lo vamos a ver, la máquina número 6. Había sido excluido en la serie Valentino Espinela, largaba de la posición 43 para llegar cuarto en la gran final de la clase 2 del turismo pista. Ahí vemos al de Cepa Automotores, a Estefano Isoldi también, a Maurelli, lo vemos a Clapier, lo vemos a Emiliano González, el hombre de Pigüé, luchando en cada posición leve, Rosecito al pasto, y volvemos, y Valentino Espinela seguía ganando posiciones. Ahí lo tenemos nuevamente, algunos leves rocecitos, pero esto es el turismo pista. Jonás Maurelli, máquina número 11, el de la Rauri competición, a visitar el pasto y a buscar nuevamente el asfalto para seguir tratando de avanzar. Y otra posición ganada, luchada y ganada por Agustín Gajate. Visita un poco el pasto, pero siempre a fondo el hombre del Chaco, ahora con equipo propio en la categoría. Se acomodaba también Máximo Evanway cuando una de las máquinas, en este caso el de Arrecife, el de la cuna de campeones, el piloto influencer Dino Di Palma, visitaba la Tierra Arada y ocasionaba el pescar nuevamente la verde, y seguía en punta Alejo Cravero dominando la gran final de la clase 2 del turismo pista. Lo seguía de cerca Luca Gerovi, pero ya comenzaba a tener algunos problemitas el de Ushuaia, lo que lo iba a hacer abandonar en la gran final. Y ahí lo vemos a Agus Martin, cómo se le acercaba a Luca Gerovi, otro de los pilotos que iba a tener lamentablemente una falla mecánica que lo iba a dejar fuera de carrera cuando venía teniendo un excelente fin de semana. Ahí lo vemos a Cantarini, lo vemos a Gerovi que ya comenzaba a perder algunas posiciones. El flaco Cantarini lo pasaba y le ganaba la posición. Otra de las cámaras a bordo de la clase 2 del turismo pista, y seguía perdiendo posiciones Luca Gerovi. Ahí lo pasaba Mainero,
en lo que era la pasada frente a los boxes, y ahí lamentablemente ya este experimentado piloto lo sacaba afuera y se terminaba lo que pintaba como un excelente fin de semana. Y ahí lo vemos cruzadito a Carrión, lo supera Francalo, el hombre de la cross competición. Otro de los pilotos que visitaba la tierra era Gunchi. Y ahí lo tenemos al flaco del Chaco buscando ganar posiciones. Estamos hablando de Agustín Gajate, que se venía como una tromba por adelante y un poquito más atrás seguía pasando autos. Valentino Espinela, como le decía, en un fin de semana que de largar de la posición 43 a llegar cuarto es premio avanzar para el piloto de la capital del cemento. Y seguía pasando autos Agustín Gajate, un leve rocecito entre Máximo Evan Weiss y el piloto de Ushuaia. Estamos hablando de Luquitas Garro. Y lo vemos a Gajate, a Cantarini, a Paulides, que al final de la carrera se llevaba la punta del campeonato. Y ahí vemos la cámara de Agus Martin cuando un inconveniente en los frenos traseros, se bloquea el auto y a muy alta velocidad visita la Tierra Arada y se terminaba la gran final. Ahí vemos la reiteración con diferentes cámaras de la gente de la CTC Media TV, Premio Martín Fierro, como lamentablemente Agus Martin tenía que hacer abandono de la carrera. Tenemos otra cámara más de la gran bloqueada. Ahí lo vemos cómo visitaba la Tierra Arada. Por suerte el gran trabajo de la gente del Parque de la Velocidad hizo que el auto rápidamente se detenga sin ocasionar ningún inconveniente. Y Alejo Cravero tenía una pequeña, gran diferencia para lo que es la clase 2 del turismo pista para llevarse la gran final. Lo seguía Cantarini un poquito más atrás Paulide y ya estaba cuarto el flaco Gajate, que va a seguir buscándolo a Paulides. Paulides no quería entrar en ningún roce porque sabía que la cuarta posición le valía la punta del campeonato. Y de esta forma se metía por dentro cuando bloqueaba un poquito Paulides y ya estaba tercero, y de esta forma se conformaba el podio de la clase 2. Cuando Santino Pairetti entraba bloqueadito, se les acomodaba el auto y por suerte todos sus compañeros lograban esquivarla. Le cuento que la gran final fue ganada por Alejo Cravero, segundo lugar para Matías Cantarini, tercer lugar para Agustín Gajate, cuando un leve rocecito entre Zaraco y Francalo hacía que perdiera posición, y el que seguía ganando, ahí lo vemos por dentro pasándolo al de la época de los quesos, estamos hablando a Brian Dodera, lo superaba Valentino Espinela para llegar en una cuarta posición. La próxima fecha vamos a estar visitando el Autódromo de Rosario del 12 al 14 de junio. Y de esta forma iba a recibir la cuadriculada Juan María Traverso en primer lugar para Alejo Cravero, un ex campeón de la categoría. Segundo lugar para Matías Cantarini. Tercero con equipo propio, Agustín Gajate.
Repuestos Tato, más de 35 años de trayectoria en venta de autopiezas para automotor nacionales e importados. Thompson 440 y Viaites 1448. Agustín, felicitaciones, hermosa final. Sí, la verdad que sí, contento, largué de 11, capaz que si largamos un poquito más adelante teníamos un poquito más de resto, pero contento, el auto me iba muy bien me iba. Por ahí en lo derecho me caminaban un poco, pero contento de tener un auto tan contundente. Orgulloso de mí mismo, de mi equipo, Oski Páramo que me acompaña en todo, los chicos que vinieron a la carrera, Germán, Planceta, Nico Cipolore que me acompañó a esta carrera, a los chicos también, amigos de él que me vinieron a acompañar. Estoy contento porque es un proyecto que lo empecé este año, con el auto propio, equipo propio. En realidad el auto ya lo venía haciendo hace 1 año y medio, porque no llegábamos a correr pagando las cosas y bueno, decidí hacerme todo yo y hoy estar en un podio es un montón porque la categoría tiene un nivel altísimo y hacerlo todos nosotros y pelearle de igual a igual me pone re contento y me enorgullece mucho. Mati, felicitaciones. Terrible carrera ante una multitud en San Jorge. Qué lindo. Hola, buen día. Sí, la verdad que sí. Venimos de Concordia, que estaba lleno el autódromo. Ahora venimos a San Jorge, cerquita de casa, 150 kilómetros. La verdad que también lleno el autódromo. Da gusto correr así y más cuando salen lindas carreras. Así que, bueno, en el caso nuestro, la final largamos quinto. Peleamos con Agustín por el segundo puesto, con Agustín Martín, hasta que, bueno, termina pasando algo, se pasa de largo. Y bueno, después con el auto de seguridad lo pudimos pelear a lejos, 8 o 9 vueltas creo que fueron seguidas. Así que bueno, él tenía gran ritmo, no se equivocó, yo lo mismo, así que bueno, eso demuestra cómo está la categoría. Corriendo prácticamente local y estar en el podio, qué lindo que se ve todo de arriba. Sí, la verdad que sí. El auto viene funcionando bien desde que lo tiramos a pista, desde el principio del campeonato, por eso nos complica un poquito en los circuitos que no conocemos. Pero bueno, las tandas son largas y no queda otra que agarrar en la mano el circuito. Este circuito en particular es el circuito que conozco, así que ya caímos bien de entrada. Así que bueno, ahora vienen muchos circuitos que conocemos, esperemos funcionar bien. Muchísimas gracias por la buena onda, felicitaciones por el resultado y bueno, nos estaremos viendo en Rosario. Dale, muchísimas gracias, déjame agradecer a Piripe en los motores, al Guri de Santina que me arma el auto, a Pablo Terelo amortiguadores, mi viejo las cajas, y bueno, a Lale Moriconi en los datos, a toda mi familia, a los sponsors y mis amigos. Gracias a vos. Alejo, felicitaciones. Carrerón, como le decía a los otros chicos, ante una multitud en San Jorge. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, sí, un triunfo súper importante. Volvimos a sumar puntos después de una fecha difícil en Concordia, en un circuito que está muy cerca de casa, que se llevó mucha gente al bosque, sentí mucho el cariño, así que nada, súper contento, ahora a trabajar para lo que viene. Qué lindo lo que decís, sentí el cariño de la gente, es importantísimo para un piloto en lo psicológico también. Sí, un fin de semana que lo viví con mucha tranquilidad. Me transmitió eso, que es muy difícil en una carrera estar muy tranquilo y sentir ese cariño, ese apoyo fue hermoso. Y hay gran trabajo del equipo, como siempre. Sí, la verdad que me entregaron un autazo. Agradecerle a todo el Juárez Competición por el gran auto, a mi familia, a mi novia, a todas las publicidades que me bancan en un momento muy difícil. Nada, ahora a seguir trabajando que queda mucho. Tenemos una costumbre en Sinfonía, primero desearte buen retorno, nos vamos a estar viendo en Rosario, pero ¿qué hace el ganador? ¿Cómo le muestra el trofeo a Sinfonía con el Pista? Nada, agradecerle a todos por estar siempre y bueno, ahora a festejar con todo. ¡Vamos!